Bienvenidos a un nuevo video, te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni. En la clase de hoy vamos a analizar lo referente a las fuentes de información. También vamos a echar un vistazo a lo que son los pueblos originarios, su significado y vamos a analizar un pueblo originario del centro de México. Comenzaremos esta sesión socializando el término fuente de información. Como su nombre lo indica, la palabra fuente quiere decir de dónde viene algo, de dónde sale algo. Por ejemplo, una fuente de algún pueblito, de alguna ciudad, tú ves que sale agua, que emana agua. Pues una fuente de información es donde emana la información, de donde proviene todo aquello que nos va a servir para conocer más sobre alguna cuestión o sobre un tema. Las fuentes de información se clasifican en tres tipos. Las fuentes primarias. Estas fuentes contienen información nueva y original de un trabajo o de alguna investigación. Por lo general son documentos, libros, revistas, periódicos o inclusive también los testimonios de las personas, las denominadas fuentes orales. Por otro lado, tenemos a las fuentes secundarias. Estas van a contener información que está organizada y elaborada mediante el análisis de fuentes primarias, es decir, que se extrae información de documentos, de libros, de todo aquello que ya mencionamos en las fuentes primarias. Una fuente secundaria puede ser un libro, una enciclopedia, una antología o inclusive algún trabajo de investigación. No olvidemos también que contamos con fuentes de información terciarias, es decir, la combinación de fuentes secundarias y de fuentes primarias, como lo pueden ser diccionarios, bibliografías o catálogos de libros de bibliotecas. El Internet es una de las fuentes de información más utilizadas en nuestra época actual y es empleada en niveles desde la primaria hasta la preparatoria. Todo esto porque el Internet nos abre el mundo de una manera muy rápida, es decir, podemos consultar información de manera muy veloz, pero es importante que vigiles tus búsquedas en Internet, porque no todo lo que se sube a la red es totalmente cierto. A veces carece de fuentes de información que sustenten la misma información. Por ello te recomiendo que busques específicamente de la siguiente manera. Quizás si vas a buscar pueblo originario, le pongas .pdf. Ahora sí, comenzamos con lo referente a los pueblos originarios. El término pueblo originario puede definirse como aquellos grupos de personas que viven en lugares donde la mayoría de la población es descendiente de algún pueblo precolombino, es decir, que sus antecesores o antepasados vivieron mucho antes en este territorio de lo que conocemos como continente americano, antes de la llegada de los europeos en el siglo XV. Los habitantes de los pueblos originarios los podemos identificar por la forma en que hablan, por su forma de vestir y desde luego por sus hermosas tradiciones y costumbres. Erróneamente les llaman indígenas. Y déjame decirte que eso está muy mal, ya que es un término utilizado erróneamente, pues ellos son parte de nuestra historia. Muchas de las tradiciones y costumbres que tenemos en el centro de México provienen de pueblos originarios como la civilización ñañú o como la civilización náhuatl. Ahora comenzaremos a hablar más acerca de la cultura ñañú. La palabra ñañú está formada por dos vocablos o palabras. La primera de ellas es ña, significa hablar, y ñu,
que significa nariz. Entonces, ñañú puede traducirse como el que habla en lengua nasal. Por su parte, también los ñañú son denominados otomíes o otomís. La palabra otomí está formada también por dos palabras. Una de ellas es otocac, que significa el que camina, y mitl, que significa flecha. Esto quiere decir que otomí significa flechador que camina. Los habitantes de las comunidades ñañús se autodenominan así, ñañú. El término otomí fue utilizado durante la época mexica, cuando estos dominaban el centro de México, y desde luego los ñañú estaban a su servicio. Era un término despectivo, y este término otomí está en idioma náhuatl. El pueblo originario de los ñañús tiene presencia en varios estados del centro de la República, como Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, y en algunos del norte como Guanajuato, San Luis Potosí, sin olvidar algunos del este como es el estado de Veracruz. Es importante que mencionemos también los orígenes de este pueblo ñañú, y este se remonta a hace más de 3000 años, cuando aparecen en lo que hoy es Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Después, cuando los toltecas florecen, el pueblo ñañú pasa a ser una población importante de ellos. Son muchas las tradiciones y costumbres que envuelven a este pueblo originario, que si las enumeráramos todas, este video sería interminable. Por eso te vamos a hablar solo de algunos aspectos. Una de estas tradiciones, que sería una fuente económica para ellos, es el trabajo en lo que se denomina milpa, es decir, en los campos de sembradío. Hay actividades agrícolas que giran en torno a una planta ancestral de México que es el maíz. Y para esto hacen muchas ceremonias. Organizan actividades alrededor del cultivo y de la cosecha. Una de ellas, por ejemplo, es la de sembrar una figura que se llama cangandú o cangandó, que significa piedra húmeda, y precisamente la siembran junto con su maíz para que esta milpa o este campo de sembradío en algún momento, cuando tenga que florecer el maíz, sea muy próspera la cosecha. Es una tradición milenaria que los otomíes ñañús practican. Otra tradición muy importante es la que se hace en las fiestas de Día de Muertos, en donde se colocan altares de petate o de madera con imágenes religiosas, imágenes de los difuntos, con la comida que le gustaba a los difuntos, y desde luego que se realizan diversos tipos de baile, acompañado todo esto de incienso y de flores de cempasúchil. Si algún día tienes la oportunidad de visitar, sobre todo en Día de Muertos, un pueblo ñañú, te vas a sorprender bastante. Me gustaría cerrar este tema de los pueblos originarios ñañús con lo más delicioso de los pueblos originarios, su comida. ¡Qué rica! Y por supuesto te voy a hablar de la comida que se consume en las zonas ñañú, en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Un ejemplo de esta tradición culinaria es los denominados chamues o chawis, que son unos pequeños animalitos que crecen en los mezquites. A su vez también se recolectan huevos de hormiga que se conocen como escamoles, que son muy deliciosos, sin olvidar los denominados chilincuiles, que son gusanos de maguey que salen en esta temporada cuando está lloviendo a cántaros, como la gente dice. Sin olvidar desde luego que la base de la alimentación ñañú, como en toda dieta mexicana, es el maíz. No olvidemos también que se prepara un platillo sumamente delicioso que se conoce como shimbo o shimbó. Y pues este consiste de carne de pollo o de cerdo que está envuelto en pencas de maguey y que es horneado a grandes temperaturas. Y déjame decirte que es delicioso. Si algún día visitas el Valle del Mezquital, te invito a que lo pruebes. Gracias por tu atención a este video. Espero que te haya gustado.
No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!